Hola roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este caso vamos a hablar de la preparación y en concreto de los tipos de preparación. La preparación es un área muy bonita de los juegos de rol porque el director de juego puede disfrutar individualmente de generar o crear una experiencia de juego futura. Sin embargo, tenemos que entender que la preparación no solo consiste en crear contenidos como personajes, escenas o arcos argumentales, sino que también consiste en general en estar preparado. Estar preparado, en última instancia, es tener confianza suficiente para facilitar la experiencia de juego. También tenemos que tener en cuenta que cuando preparamos podemos sentir un apego hacia esa preparación y sentirnos frustrados cuando lo preparado no sale a la mesa de juego o no sale como nosotros queríamos. Al realizar una preparación puede que nos identifiquemos demasiado con las cosas que estamos preparando y eso puede conducir a una frustración posterior en la experiencia de juego. Esto se soluciona con principios como los de Apocalypse World, que dicen plantea todo como un objetivo. Esto significa que tenemos que estar dispuestos a haber destruido todas las cosas que tengamos preparadas. De esa forma, uno de nuestros músculos principales a la hora de dirigir consistirá en precisamente reaccionar ante lo que sucede de forma improvisada. Ahora bien, hay muchas formas de que esta preparación no sea destruida por los jugadores. No tenemos por qué preparar contenidos concretos, pero sí podemos preparar capacidades concretas o líneas concretas de lo que va a ser la experiencia de juego. Por ese motivo, la preparación siempre seguirá siendo útil. Simplemente tenemos que saber cómo preparar y en qué circunstancias preparar de una forma u otra. Veamos los tipos de preparación. Hay unos cuantos tipos de preparación que he ido recogiendo, algunos me gustan más que otros, pero todos son técnicas y estilos de preparación que apoyan a mejorar la experiencia de juego en función de las necesidades narrativas del grupo. Por supuesto, este tipo de preparaciones también satisfacerán muchas necesidades de otro tipo, como las necesidades lúdicas, creativas o interpersonales incluso. Veamos unos cuantos tipos de preparación y luego a continuación intentaré mostrar un poco en detalle cómo es cada una. Por un lado está la preparación 3x5 del ACDM, la preparación Vecchione, la preparación Flow, la preparación de aspectos, la preparación de frases, la preparación de disparadores o ganchos, la preparación granular, la preparación de flags y consecuencias, la preparación de islas, la preparación de improvisación, la preparación de escena inicial, la preparación inteligente, la preparación adaptativa y la preparación Baker, o lo que llamo preparación Baker. Todo este tipo de preparaciones son tipos y estilos de preparación que podrían combinarse entre sí, pero más bien son estilos de preparación, casi más que técnicas. Por un lado, la preparación 3x5 del ACDM consiste en preparar 3 ganchos, 3 localizaciones y 3 personajes no jugadores. De esa forma tenemos un panorama esquemático donde pueden moverse los jugadores, interactuar con el mundo y nosotros tener algunas líneas de referencia con las que reaccionar a imprevistos. Por otra parte, la preparación Vecchione consiste en algo mucho más detallado, donde el fin de la preparación es generar confianza en el director de juego. Utiliza la técnica del brainstorming, la selección, la conceptualización, la revisión y la documentación. La técnica del brainstorming es generar ideas con algún que otro criterio. La técnica de selección es seleccionar dichas ideas, la técnica de conceptualización es desarrollar esas ideas, la técnica de documentación es estructurar esas ideas y la técnica de revisión es revisar todo el proceso. Por otro lado, la preparación Flow es una preparación donde tenemos árboles de posibilidades y en función de las decisiones que tomen los personajes jugadores se activará un subárbol u otro. La técnica de aspectos está inspirada en el sistema Fate y es utilizar aspectos que definan cómo queremos que sea la partida. Sin embargo, estos aspectos son descriptores narrativos, no es simplemente frases que nos inspiran a la hora de narrar una buena aventura. Por otra parte, la técnica de frases es una técnica menos depurada a nivel narrativo que la técnica de aspectos, es simplemente escribir frases que nos inspiren a la hora de dirigir la partida. La técnica de ganchos y disparadores es bastante conocida, es una técnica donde utilizamos una serie de atractores para los personajes jugadores y que esos atractores conducirán a escenas y tramas. Por otra parte, los disparadores es simplemente cuando se activan los ganchos en función de lo que esté sucediendo en la partida. La técnica granular es una técnica bastante clásica y conocida donde el director de juego lo que hace es preparar en detalle un pueblo, preparar en detalle una escena, preparar en detalle una trama, casi como si estuviese escribiendo una novela, ¿no? Incluso los personajes no jugadores describen muchísimos rasgos y características de los mismos. La técnica de flags y consecuencias es una de mis favoritas, es utilizar todos los indicadores que muestran qué le interesa al jugador en su ficha de personaje y las consecuencias es basarse en las decisiones previas que han tomado los jugadores para crear distintas escenas o contenido en general.
La técnica de agendas y fases es coger a personajes no jugadores y plantearles un objetivo y un plan. Ese plan interferirá con el plan de los personajes jugadores. Por otro lado, las fases es simplemente situaciones generales donde se van activando distintas fases y que ponen en peligro a los personajes jugadores en forma de conflictos y consecuencias. Por otra parte, la técnica de islas es crear contenidos del juego, como pueden ser escenas, personajes, objetos, y nosotros vamos aproximando esas islas a los personajes jugadores en función de nuestras necesidades de dirección. La técnica de ayuda a la impro son técnicas de improvisación que vamos practicando y una preparación que consiste en tener la capacidad de reaccionar mejor a lo que sucede ante la partida. La técnica de escena inicial también me gusta bastante, es una técnica donde el director de juego lo máximo que prepara es la escena inicial, una escena que permita luego desarrollar la partida con solvencia. La técnica de la Smart Prep o preparación inteligente parte del principio que solo utilicemos nuestro tiempo de preparación para cosas que realmente van a estar en la partida. Por otro lado, la técnica de preparación adaptativa consiste en preparar en función del juego al que estemos jugando, del grupo con el que estemos y de la situación concreta del grupo. Por último, la preparación Baker es una técnica que consiste en establecer los principios del mundo y luego ponerles ligeras contradicciones a esos principios para generar conflictos narrativos. Como veis, hay mucha cantidad de técnicas de preparación y en general casi todos los directores tienen su forma peculiar de preparar porque están influidos por un grupo concreto. Entonces, a mí las que más me gustan es la técnica de la escena inicial y la técnica de flags y consecuencias, y quería mostraros un poco cómo yo hago una preparación. En este caso voy a realizar la preparación de mi tercera sesión de la campaña que estoy haciendo en YouTube de Eclipse Phase para que veáis un poco cómo es mi forma de pensar a la hora de preparar los contenidos. Bien, voy a enseñaros un ejemplo de cómo realizar una preparación con un par de técnicas que os he dicho que me gustan mucho. Por un lado es la técnica de flags y consecuencias y por otro lado es la técnica de situación inicial. Bien, aquí tenemos una ficha de personaje de un jugador de rol, de un juego de rol que se llama Eclipse Phase. Es un juego de rol de ciencia ficción transhumanista. Entonces, habíamos dicho que queríamos realizar la preparación de flags y consecuencias. La preparación de flags y consecuencias, habíamos dicho que por un lado los flags eran los indicadores que salían en la ficha, los indicadores de interés del jugador, de los intereses creativos que tenía el jugador cuando reflejaba lo que quería en la ficha del personaje. Y por otro lado, las consecuencias son las cosas, las decisiones que han tomado los jugadores con sus personajes en partidas anteriores. Entonces vayamos primero a lo más evidente de los indicadores de interés de la ficha del personaje. Vemos que aquí en esta lista hay una lista de motivaciones: automejora, anti-bioconservacionismo, evolución posthumana y maestría en el poder psíquico. Bien, entonces, ¿cómo sería esta preparación basándome en los flags? Pues yo tendría que crear contenidos basados en estas motivaciones, y en especial si son contenidos que contengan un conflicto o una jugabilidad especialmente buena, serían mejores. Entonces, vayamos por partes. Vamos a coger primero, por ejemplo, la motivación automejora, esta que pone aquí. Nos vamos a una hoja, a un documento, y empezamos. Yo normalmente lo pongo de tal manera que incluso las etiquetas me motiven a realizar la preparación, ¿no? En este caso lo voy a poner en inglés, Self Improvement. Como yo ya sé que es una preparación basada en indicadores de interés, en flags, voy a preparar algo al respecto. Entonces yo tenía aquí unos pequeños documentos para agilizar el proceso de la preparación y en principio pues voy a poner, por ejemplo, que un proveedor de Extropía, que es un hábitat de la ambientación, contacta con Caneis, que es el personaje, para ofrecerle una serie de implantes y armas a cambio de un trato. Caneis tiene una pequeña empresa que se llama Microcorp, que se dedica a la caza de personas, de egos, como asesinos a sueldo. Entonces lo que voy a hacer es que como esa Microcorp, esa empresa, tiene un índice de reputación en el mercado, el proveedor le va a ofrecer las armas a cambio de que esa Microcorp se posicione en temas un poco escabrosos de ese proveedor. Entonces podemos ofrecerle muchísimo equipo. Voy a poner, por ejemplo, impulso adrenal, control endocrino y Neurachem. Son implantes muy caros, en total son unos 40.000 créditos. Si se posiciona Caneis con los temas escabrosos del proveedor, el proveedor se lo dará gratis. Entonces, si os fijáis, lo único que he hecho es crear un gancho para una posible escena con un conflicto basado en las motivaciones del personaje. En teoría, el jugador ha puesto eso porque le interesa, ¿no? Entonces, bueno, primero tendrá que descubrir si le interesa realmente o cómo yo se lo presento, pero por otra parte, estoy creando contenido basándome directamente en los indicadores de interés de la ficha del personaje. Por otra parte, podemos poner una consecuencia.
una consecuencia para un poco ir avanzando la trama en función de las decisiones que hayan tomado los personajes jugadores, ¿no? Entonces una consecuencia es simplemente que yo me acuerde o tenga previsto lo que han hecho antes, alguna decisión importante, para yo poner igual un contenido en función de esas decisiones. Entonces os pongo en contexto. El personaje de Khaneis quiere asesinar a un profesor y ese profesor al mismo tiempo le ha enviado una misión, pertenecen a la misma organización. Sin embargo, Khaneis quiere matarlo, coger su backup, después instanciarlo para cobrar un dinero. Entonces ella ha utilizado un implante que se llama amplificadores emocionales que le dan un +30 de habilidad a mentir. Pero al mismo tiempo Khaneis ha pedido un nuevo cuerpo al profesor para teleyectar su mente a otro hábitat y que el cuerpo reciba esa mente. Lo que no ha tenido en cuenta Khaneis es que el profesor le dijo que si quería los mismos implantes en ese nuevo hábitat y Khaneis le dijo que sí. Por eso el profesor podrá ver que Khaneis tenía implantados los amplificadores emocionales y como tendrá que pedirlos en el nuevo cuerpo, él sospechará de que puede estar mintiéndole. Entonces esta consecuencia simplemente consiste en que el profesor sospechará de Khaneis de que le ha mentido en alguna cosa. Él ya haya teleyectado su mente a otro sitio por seguridad, mientras mantiene una copia de seguridad en el espacio donde le van a matar para ver si realmente le han traicionado. Entonces sería tan sencillo como poner: el profesor se da cuenta de que Khaneis tiene amplificadores emocionales en su cuerpo. Por tanto, sospechará de que Khaneis quiere conspirar contra él. Como veis, estos son los dos puntos clave de este estilo de preparación que a mí me gusta bastante, que son el de flags, es decir, indicadores de interés. En este caso hemos cogido una motivación, self-improvement, y por otro lado el de consecuencia, es decir, son como consecuencias más pensadas que dan mucha vidilla a la historia, en este caso en función de las decisiones que hayan tomado los personajes. Y por último está la situación inicial. La situación inicial es una técnica que me gusta bastante porque me permite dar bastante solidez al inicio de la partida y partir con buen puerto, como se dice. La situación inicial consta de algo muy sencillo, que es simplemente preparar una buena premisa. Entonces, los jugadores se han quedado en la segunda sesión se han quedado en un parque de una de las ciudades de Titán, y ha habido una niña que parecía ser sospechosa, que en realidad no era una niña y que tenía pues alguna relación con las mafias. Entonces, mi escena inicial normalmente la intento poner con que los jugadores tomen una decisión que les guste lo más rápido posible. Pero antes de que tomen esa decisión que les guste lo más rápido posible, también intento crear como un tono dentro de la partida, es decir, me trabajo un poquito más la situación inicial para que los jugadores ya se vayan metiendo en partida. Entonces, para realizar eso, normalmente lo que hago es un brainstorming de descripciones. El brainstorming de descripciones luego lo selecciono. Por lo tanto, puedo poner, por ejemplo, el parque se deshabita. También puedo poner, por ejemplo, reciben una llamada, reciben una notificación de la red autonomista, discurso público del profesor. Como veis, es simplemente mi situación inicial, me hago un pequeño brainstorming de las cosas que quiero describir durante esa situación para reflejar el tono. Y cuando tengo eso, les hago tomar una decisión. Entonces, ¿qué decisión podrían tomar? Por ejemplo, pueden tomar la decisión de seguir a la niña porque la niña acaba de hablar con un tipo sospechoso. Y si deciden no seguirla, como si fuera un condicional, veremos que la niña mira a los personajes jugadores y habla con el tipo y señala a los personajes jugadores. Entonces esto ya crea como una situación donde tienen que tomar decisiones, una especie de conflicto o tensión, y al mismo tiempo antes he preparado una serie de descriptores que me ayudan a improvisar, porque a mí me gusta improvisar las introducciones porque sabérmelas de memoria me resta muchísima espontaneidad, y si las leo también. Y bueno, esto simplemente sería seguir añadiendo flags, es decir, indicadores de interés y consecuencias, y luego si queremos podemos perfilar más la situación inicial para darle más empaque. Bueno, espero que os haya gustado cómo he estado preparando la partida, y también quería aportaros material adicional con un documento que tengo en el blog para que veáis de alguna forma cómo son estas técnicas de preparación más en detalle, con algunos ejemplos de cada preparación. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.